Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un espacio más para el diálogo, para el encuentro y para la construcción colectiva, eso esperamos. Me corresponde hacer la presentación de esta mujer, una mujer maravillosa, de la cual hemos aprendido muchísimo porque nos ha permitido caminar con ella esta ciudad y pensar precisamente lo que significa hacer un proceso de reivindicación social y política de los ejercicios de urbanización y construcción popular de los territorios en Medellín, especialmente de los territorios que quedan ubicados en la ladera o la periferia. Entonces es para mí un gusto, un placer, una satisfacción hacer la presentación de María Elsie Úsuga. Ella es lideresa comunitaria del barrio Carpinelo número 1, pero también está vinculada a una corporación con mucha trayectoria en la ciudad, que es la corporación Convivamos. Ella precisamente está vinculada como promotora social, acompañando a partir precisamente desde su experiencia los comités barriales por la defensa y construcción del territorio. Y a partir de allí precisamente se vincula a nuestro movimiento de pobladores y pobladoras por la construcción y defensa de nuestros territorios en Medellín. Les voy a comentar algo muy concreto porque finalmente quien brilla es ella. Este movimiento se vincula a la universidad, o nosotros nos vinculamos al movimiento, me parece mejor ubicar esa lógica, en el marco precisamente del Centro de Articulación Universidad-Comunidades, que es liderado por el Departamento de Trabajo Social, coordinado por el profesor Manuel Henao, el cual está constituido por dos ejes con sus respectivas agendas. Está el eje de participación política juvenil y está el eje de defensa del territorio. Este centro tiene aproximadamente 3 años y busca precisamente lo que mencionaba ahora la profe Daisy, y es, si se quiere, recuperar confianzas con las comunidades en el marco precisamente de un ejercicio de pérdida de relaciones directas. En tanto la universidad, nuestra universidad, llegó un momento en el cual entró a competir con las comunidades y con las organizaciones sociales y comunitarias en el marco precisamente de lo que fue presupuesto participativo. Y eso sin duda llevó precisamente a perder el reconocimiento, la legitimidad y la confianza que entre la década de los 80 y los 90 había tenido precisamente la universidad. En un ejercicio de sistematización que hicimos de PP, lo que encontrábamos era, por parte de los líderes y lideresas, un reconocimiento alto de la universidad. Si la universidad estaba en la mesa o en los espacios donde se estaba debatiendo algún tema, el tema de desplazamiento, el tema de participación, el tema de democracia, el tema de conflicto, ellos se sentían tranquilos. Para la década del 2000, ellos dicen, el presupuesto participativo nos llevó a perder esa confianza ganada y ya estamos compitiendo. Entonces, en esa dirección, el Centro de Articulación ubica esa reflexión, problematiza esa relación, pero adicionalmente quiere restablecer esas confianzas con los líderes, las lideresas, las comunidades y los territorios. Y ese es precisamente el ejercicio que estamos realizando y nos hemos vinculado de diferentes formas. Una precisamente es el movimiento de pobladores y pobladoras, un movimiento constituido especialmente por organizaciones sociales y comunitarias, pero por pobladores y pobladoras que están defendiendo no solo su casa, no solo su cuadra, sino también su barrio, pero también una Medellín que los incluya y que los incluya en el proceso de construcción de un modelo alternativo de ciudad. Y esto es bien interesante y esa es la experiencia que precisamente nuestra compañera María Elsie nos va a presentar. Muchísimas gracias por invitarnos. Buenas tardes para todos y todas. Es un placer compartir hoy la experiencia y muchas gracias a Paula por esas flores que me pone. Bueno, ya pasando de mi nombre a mi habitar en la Comuna 1, en esta ciudad hace ya 24 años larguitos, llega un momento en el que María Elsie se cuestiona porque llegó a la ciudad por
por unos desplazamientos en el occidente y que a mí no me tocaron con mucha violencia, es decir, la muerte de mis familiares o que me hubiesen echado de mi casa, sino una situación muy precaria y el pensar en un futuro para mis hijos, pero que llego a una ladera con todas las problemáticas habidas y por haber, porque el barrio estaba en invasión y estaba toda la situación violenta con las milicias populares y más sin embargo llegué a una red que era mi familia y nos ubicamos a vivir en este barrio. Pasa el tiempo y la guerra no cesa. Muchos niños, jóvenes, adultos se van, cambian de domicilio, se van a morir a otro lado. Bueno, a mí con mi familia sí no nos quisimos ya despegar de ahí porque pues era pegar raíces, como decimos, y sentir que eran las puertas pues de la ciudad de Medellín que se nos abrían. Entonces nos quedamos, llevamos ahí más de 24 años, el barrio siguió en su surgimiento y en su desarrollo, pero a la par, año tras año, ha estado mucho más habitado, ha llegado muchos más habitantes y eso nos hace organizarnos y reconocernos dentro de un entorno y saber que somos parte de una ciudad que también a la par estaba cambiando, que llegamos y donde podíamos pensar en tener un negocio. Nosotros, por ejemplo, lo tuvimos de helados y empezaron las empresas a salir de la ciudad. Todas las mujeres y todos los que se capacitaban para todo este medio de confecciones y toda la parte de fábricas. Entonces también empiezan, que ya había que pensar en llevar toda esa parte económica era a los barrios, porque ya se estaba tercerizando todo, porque las empresas grandes se acababan. Se opta por aprender muchas otras cosas para poder seguir afianzados en esta ladera y en la ciudad, como mirar entonces para dónde iba la ciudad. La ciudad nosotros nos la imaginábamos de una manera hacía muchos años, porque era industrial, y pasa a ser una ciudad que cambia toda su dinámica económica. Por ende, muchas de las personas que teníamos una situación de laboral estable pasa a ser informal. O sea, ya entonces, ¿quién se va a llevar la maquinita para la casa y va a confeccionar desde la casa a otros precios, de otra manera? Y es ir observando que la ciudad va dando pasos y pasos agigantados y que no cuenta con las dinámicas poblacionales, que la población es la que se tiene que cuestionar y que adherir a esos cambios. Bueno, entre otras cosas que le sucede a la ciudad, nos empezamos a dar cuenta que hay nuevamente una reestructuración de ordenamiento en la ciudad, que vamos a mostrarnos a nivel mundial, que hay grandes proyectos y que esos grandes proyectos pensamos que van a contar con las comunidades, pero que a la hora de la verdad es al contrario, es para que el que lleva mucho tiempo entonces vaya saliendo, porque la dinámica te va a ir moviendo. Entonces al que no cambia, lo cambia el cambio. Y una María Elsie un día con 5 hijos dice, ¿y yo qué? O sea, no me puedo quedar de ama de casa porque mi esposo ya en lo que sabe hacer ya no
no es el que va a poder sostener este hogar. Y empiezo a cuestionarme por toda esta parte de dinámicas de participación. Tampoco es que me guste mucho, porque yo quería ir a aprender a cómo se le ayudaba a una comunidad, pero veo que todo aquel que se va moviendo, entonces se tiene que quedar en la política y ayudar a algún político para que mire los barrios, porque los barrios igual van teniendo un desarrollo en la medida que las organizaciones son miradas por un concejal, porque se proponga un edil, porque se proponga una junta. Entonces todos tenemos que ir marchando en esa situación política, y del saber comunitario solo se utiliza lo que le sirve al que va al territorio. Entonces llegan y nos reconocen y nos dicen que sí, que está bien que hagamos convites, que está bien que hagamos aquello. Y como uno se ha visibilizado, porque en la participación han habido muy buenos líderes, y eso yo no lo puedo desconocer, que también han sido cooptados para todo el movimiento político de la ciudad, y que los jóvenes se han puesto muy reacios a esa situación. Las mujeres también nos hemos puesto en otra tónica, porque no, el voto a X o Y mandatario no es el que nos da el posicionamiento político. Entonces empezamos ahí y cuestionamos todo esto, porque los proyectos nos demuestran que son otros los que mandan, que son otros los que llegan al territorio, y que lo que nosotros hemos construido en la ciudad no es lo valedero, lo realmente valedero. Y empiezan a decirnos que somos informales, que estamos en alto riesgo, pero entonces llegan unos macroproyectos grandísimos y nos toca mucho la situación del cinturón verde. Luego el alcalde lo cambia por jardín circunvalar, y nuestros líderes que acompañábamos en esta época también exigían, que el alcalde había dicho que se iniciaba con jardín circunvalar por la Comuna 1. A mí realmente esto me mueve y a muchos, con otros y otras. Entonces nos vamos y preguntamos, bueno, ¿qué tan bueno es ese proyecto y qué tan preparados y preparadas estábamos para recibirlo cuando va y viene según el mandatario de turno? Y empezamos a mirar que fuera de eso, en ese momento se estaba haciendo la revisión al plan de ordenamiento, y que ese plan de ordenamiento, más que beneficiarnos a los pobladores y pobladoras, nos invisibilizaba, porque era abrir otras estrategias de construcción para los que hacen usufructo de toda la situación inmobiliaria en la ciudad. Y nos cuestionamos ahí y empezamos a hacer movilización con el plan de ordenamiento y la revisión, y buscamos, ahí muchos ya venían con la corporación haciendo un trabajo muy positivo de aprendizaje, de mirar que nosotros en las comunidades teníamos unos saberes, y que esto, acompañado de la experiencia de otros líderes, entonces era ponerlo como sobre la mesa a favor de las situaciones que nos desesperaban, porque realmente no nos preocupaban. A muchos nos desesperaban porque a nuestros adultos les dijeran que les socializaran y les dijeran que si ellos habitaban una vivienda solos, ellos muy posiblemente tenían que salir de esta vivienda a acogerse a una vivienda de un familiar. Y en ellos decían, no, es que yo ya me la he trabajado, mis hijos viven en otro lado, yo no voy a ir a hacer bulto en sus casas, pues por obligación por el gobierno, cuando yo me trabajé toda la vida para tener mínimamente una vivienda a mi acomodo y a mi dignidad. Porque la dignidad no está en la construcción, la dignidad creo yo que se logra
es con otros y otras, y cómo habito mi territorio y cómo sobrepaso toda esta situación también de violencia, donde las mismas organizaciones hacen unos diálogos para que se pare con toda esta situación. Muchos no sabíamos ni siquiera de dónde nos llegaba, porque nuestros jóvenes se tenían obligatoriamente que ingresar a los combos para poder decir que estaban cuidando un territorio. Y eso iba cambiando, entonces llegaba un combo y sacaba y este territorio, y no sabíamos de dónde venía el cuento de la repartición también de las cuadras. No sé si ustedes conocen que las tales líneas invisibles, las fronteras invisibles que mataron a mucha gente, y que nosotros, a pesar de que vivíamos en estos territorios, no sabíamos de dónde salía ese cuento, pero que sí nos cuestionaba en toda esta cuestión también de cómo hacíamos para vivir sin esta zozobra, y que después, cuando se acaba la zozobra, entonces nos llegan los macroproyectos y todo el cambio en las situaciones de vida. Hoy por hoy se necesita que se siga escuchando a la ciudadanía y a los pobladores. Entonces, en ese trabajo comunitario pasamos a buscar la ayuda de la academia, porque era verdad. Yo hasta hace muy poco, estando en la corporación, yo miraba con recelo la universidad, porque muchas de los trabajos que se hicieron en las comunidades, en el mío propio, los resultados de estos trabajos era que al líder que nosotros señalábamos como el mejor acompañante, como en el que creíamos en la situación de un buen desarrollo comunitario, era el primero que sacaban, por A o por B, y nos tocó con la experiencia con un sacerdote. Entonces, a partir de ahí, yo a la universidad llegaba a hacer un estudio, lo que fuera, y conmigo no contaba. Que va a firmar por fulano, yo no firmo por nadie, porque era toda esta situación de desconfianza, era saber que si mi boca se movía, no era para que a mis comunidades llegara lo mejor, sino para que los resultados eran otros. Entonces, la corporación me devuelve toda esta educación primaria de comunidad y ayudarles a ellos a cómo hacer un trabajo, varios protocolos, a cómo se participaba realmente. Esa negación mía por esa situación de votos, toda esa situación política que tiene que ver es con votos, ya a mí me tenía cansada, y entonces mostrarme en esta otra forma de participación para mí era lo que estaba buscando, y hacer el trabajo comunitario a la par con muchos otros también, de lograr confianzas y que nuestro barrio sea receptor, que siga siendo receptor de desplazamiento, pues es confiar que también en nuestra participación haya que buscar unas políticas para que los que llegan encuentren albergue en esta ciudad o dignifiquen su vida. Por ello, desde la corporación empezamos a trabajar desde unos comités barriales por defensa y transformación de nuestro territorio en cuanto a esa conversación con el otro, volvernos a juntar, porque eso hace la violencia. La violencia y la desconfianza hace que nos desunamos, cada quien en su casa, y no me importa de puertas para afuera que pase. Entonces, esto logra que volvamos a marchar desde las organizaciones de base, juntas de acción comunal, pero ya con otra apuesta, ya no con la apuesta de que el concejal que quiera irme a visitar entonces me lleva a recorrer y a meterme el bombazo, que es qué necesidades tiene, a ver qué necesidades tiene, sino que
ya se le dice, antes de que llegue se le dice, va, está pasando esto y esto, es que yo conozco, usted conoce pero no resuelve. Entonces hay esta política y hay esta otra, y nosotros necesitamos cómo va a ser el apoyo ahí. Y bueno, en cuestión de todo lo de participación, a mí, por ejemplo, en mi barrio y en muchos de los que acompaño, me alegra que ya la juventud también está nuevamente dejándose incluir, porque ser joven en la ladera de la ciudad es pecado, porque él hace parte o de la izquierda o de la derecha, y en el cual en los dos lados siempre le llegará la muerte. Ser jóvenes es un peligro. Entonces, nosotras como mujeres también partía desde el entorno de nuestros hogares, conversar mucho con ellos, que no se dejaran dominar de las situaciones de miedo, porque las situaciones de miedo conllevan a desarrollar muchas otras violencias. En eso hemos estado trabajando todo este tiempo, y la apuesta clara de los comités era mostrar cómo estaba la situación de nuestra vivienda, nuestro entorno económico, la situación en servicios públicos y cómo era la incidencia política, no para quejarnos, sino para ver cómo se resuelve todas estas situaciones de todos para todos. Entonces, pues era ya llegar a cómo llego yo a conversar con la institucionalidad sin que me coopte, y era hacer todos estos reconocimientos. Entonces, ahí en todo este caminar también se da una política pública de protección a moradores que nos cuestiona muchísimo, porque era saber que habían escogido personalidades para que hicieran un diagnóstico, para que hicieran todo, y saber que la ciudad aún sigue haciendo lo que ellos no quieren que uno diga como desalojo, porque ellos lo primero que le dicen a uno, no diga desalojo, diga otra palabra más bonita, y eso no deja de ser desalojo, porque el que lleguen a decir es que usted se sale porque se le vino, usted construyó mal y se le vino de pronto una pared, no, sálgase a buscar arrendo temporal, y sucede en mi barrio, sálgase a buscar arrendo temporal que el municipio le paga, y hace un tiempo les pagaban intermitentemente, los arrendos se disparan por todo esto. Entonces los proyectos ya se bajan de la ladera al centro, a Río Norte, a Río Sur, y se reparte la papa por todos lados, y esto nos hace observar que la política de protección a moradores va a llegar tardísimo, y muchos están afectados porque van a ser desalojados de sus viviendas, porque toda esta situación en nuestra ciudad, esto no se muestra porque es más de allá, más tapémoslo con colorcito, porque es que la ciudad es la que va a alcanzar a ser una metrópoli, pero entonces gentrificación, no, aquí no hay gentrificación. Nos dicen que no hay gentrificación cuando los barrios como Barrio Antioquia, como Sevilla, como Naranjal, han sacado los pobladores de hace 40, 50 que hicieron parte de esta ciudad para que se rieguen por la ciudad, por otros lados, para ellos hacer grandes edificaciones, y esto es lo que nos cuestiona a nosotros como pobladoras y pobladores, y que nos hace estudiar un poquito más, y nos hace reflexionar mucho más, y nos hace juntarnos más, los de arriba, los de abajo, los del centro, para poder hacerle una visibilización, porque yo digo que ni siquiera frente, porque la administración es muy astuta, cambia a sus funcionarios cada 3, cada 4 meses. Entonces lo que usted habló con el de planeación, ahorita está en otro lado, entonces ya él no puede cumplirle lo que
lo que habló con usted. Yo, por ejemplo, tuve una conversación con el gerente del EDU en su primer fase de gobierno, y luego lo pasan a planeación, y en planeación hablamos con él de la política pública de protección a moradores. Ya ahorita se fue para otro lado, ya llega otra funcionaria. Entonces eso nos va dilatando toda la situación política en nuestras comunidades, porque entonces los barrios sí siguen adelante con los proyectos, sí van adelante siempre, ellos no paran, hacen cambios para que nosotros nos perdamos en el camino. Entonces, en este reflexionar en el que estamos en este momento, y donde las comunidades tratamos de fortalecernos desde las apuestas, desde acompañarnos, desde armar protocolos, de unirnos a conversar y a decidir. Bueno, entonces en este momento les quiero, y espero que sea para bien, una carta que fue hecha en el Foro Alternativo de Ciudades Dignas, del Movimiento de Pobladores, a todas las academias y pensadores, especialmente en esta tarde para todos ustedes. Esta ciudad también es nuestra, nosotros la construimos 2 veces. De día fuimos mano de obra barata en los edificios del centro y el sur, y de noche fuimos los más felices constructores de nuestras viviendas en el norte, el oriente y el occidente. 2 veces hicimos posible con nuestro trabajo que esta ciudad existiera. Por eso sabemos que tenemos derecho a esta ciudad. Medellín ha sido construida con el corazón, a veces desde la riqueza y muchas otras desde la necesidad y la pobreza. Eso ha marcado el presente de esta ciudad. Eso ha marcado el presente de esta ciudad desigual, segregada, excluyente y muchas veces violenta. A pesar de todo el amor que hemos puesto y seguiremos poniendo en su construcción. En Medellín ha faltado inteligencia para ponernos de acuerdo en las soluciones a nuestros graves problemas. No es inteligente ser la más innovadora del mundo y a la vez una de las más inequitativas. No es inteligente querer desarrollar un distrito para la innovación tecnológica y los negocios y a la vez no ser capaz de pagar un precio justo a las viviendas. No es inteligente construir el puente urbano más grande del país y con engaños dejar sin vivienda a más de 1000 familias. No es inteligente diseñar un metrocable sin pensar en las soluciones de vivienda digna para 600 familias del barrio La Paralela. No puede ser inteligente esperar a que Moravia se incendie para luego impedir que 256 familias construyan de nuevo y no ofrecerles ninguna solución definitiva de vivienda. No es nada inteligente dejar que las familias pobres solucionen solas su problema de vivienda y a la vez acusarlas de ser informales y construir en alto riesgo. Una sociedad no puede ser inteligente si luego de sufrir 30 años de guerra no se reconoce como víctima y no quiere la paz. Medellín no puede ser inteligente si es el ejemplo de desarrollo urbano para el país y a la vez tiene miles de familias en la más desesperante zozobra. El desarrollo no es inteligente si se edifica sobre el dolor. Es por eso que a ustedes, academia, académicos, pensadores, estudiosos, ustedes son muy importantes para ayudarnos a pensar y a construir la ciudad que queremos. Una Medellín que puede ser innovadora,
pujante, sostenible, pero sobre todo digna, popular, socialmente justa, incluyente y en paz. Una tacita donde podamos compartir el más del refinado vino, pero también la más cálida aguapanela. Esta es una carta de amor a las academias y a los pensadores porque les queremos enamorar a nuestro lado. Posiblemente no serán famosos ni ganarán premios, incluso tendrán angustias, no será un romance perfecto, pero van a conocer un amor solidario, generoso, verdadero, de esos que hacen sonreír a los niños, que sirven de ejemplo a los jóvenes, que desata saludos, abrazos y agradecimientos sinceros. Es hora de que las academias y los pensadores se pongan de… se pongan de pie, salgan de las oficinas y los claustros para caminar con nosotros en los barrios, para que entre saberes y conocimientos construyamos una ciudad amorosa e inteligente. Movimiento de Pobladores. Me disculpo.